Empezar por ver qué son las enzimas digestivas. Las enzimas digestivas son otra cosa que sustancias químicas que van a atacar a los grandes polímeros o a las moléculas, las grandes moléculas en que se encuentran constituidas los alimentos. ¿Para qué? Para llevarlos a una molécula de menor tamaño que pueda ser absorbible. La digestión lo va a llevar de grandes polímeros, dice polímetros, pero es polímeros, a moléculas pequeñas para que estas puedan ser absorbidas. ¿Dónde se encuentran las enzimas digestivas? A todo lo largo del sistema digestivo, en donde participan en regulación o en actividades relacionadas con la digestión. Pero también se encuentran dentro de los lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Organelos que están en el aparato de Golgi, que se encargan de la digestión intracelular, porque producen una sustancia que se llaman hidrolasas ácidas. Estas hidrolasas ácidas procesan o degradan todo el contenido intracelular, sea externo o interno. Hidrolasas ácidas. Entonces, para la digestión de la célula vienen contenidos extracelulares, como es el alimento y las bacterias, y también contenidos internos o intracelulares, que no son otra cosa que células dañadas por el tiempo. Entonces, la digestión comienza en el tubo digestivo, pero también se realiza a nivel celular en los lisosomas. 17, Marcos. ¿Dónde existen todas estas enzimas? Desde que comienza el tubo digestivo hasta que termina. En la saliva, jugo gástrico, jugo pancreático, jugo intestinal. Hay tres grandes grupos de enzimas: lipasas, amilasas y peptidasas. ¿Qué hacen las lipasas? Las segrega el páncreas y van a actuar sobre enlaces covalentes, que unen a los lípidos. ¿Para qué? Para separarlos y llevarlos a lípidos más sencillos, que son ácidos grasos y gliceroles. Moléculas que unen a enlaces covalentes que unen a grandes moléculas de grasa, las separan y crean lípidos más sencillos, que son los gliceroles y los ácidos grasos. El segundo grupo, peptidasa. ¿Dónde se digieren proteínas? ¿Y dónde más? Entonces los segregan el estómago y en el páncreas, actúan sobre enlaces polipeptídicos para transformar estas macromoléculas proteicas a unas más pequeñas, denominadas monómeros, que no son otra cosa que los aminoácidos. Tenemos las proteínas crudas que pasan a péptidos, pasan a cadenas polipeptídicas y pasan a los monómeros denominados aminoácidos. El tercer grupo son las amilasas. ¿Y qué hacen? Romper enlaces glucosídicos. ¿A quiénes unen estos enlaces glucosídicos? A monosacáridos. ¿Y para qué los separan? Para que queden en su forma individual y puedan ser absorbidos. Amilasa, tenemos amilasa en la saliva, que no es muy efectiva. Tenemos amilasa, ¿dónde más? Páncreas y amilasa intestinal. Entonces, los tres principales grupos que tenemos: las lipasas, que actúan sobre enlaces covalentes para llevar lípidos complejos a sus formas más sencillas, glicerol y ácidos grasos.
las peptidasas o proteasas que actúan sobre enlaces peptídicos para llevar las grandes moléculas o las macromoléculas de proteínas a monómeros o aminoácidos, y tenemos las amilasas que actúan sobre enlaces covalentes para dividir lípidos en unidades individuales y que puedan ser más absorbidos. Porque al fin y al cabo, ahorita cuando veamos el proceso de digestión, vamos a ver que el objetivo del proceso de digestión es transformar esas grandes moléculas que no pueden ser absorbidas en moléculas más pequeñas que pasen a través de la membrana o de la mucosa intestinal. Ahora, ¿por qué reducir esas macromoléculas a moléculas más pequeñas? Para ser absorbidas. Ajá, pero ¿por qué funciona la membrana como un tamiz para que pasen partículas muy, muy pequeñas? ¿Dónde se realiza el metabolismo? En la célula, ¿verdad? Y la célula tiene una pared celular y un ambiente de mayor concentración. Entonces, moléculas grandes no pueden pasar acá. Por eso es que todo el proceso digestivo reduce el tamaño de las moléculas, pero también lo hace de esa manera para que puedan llegar finalmente al interior de las células donde serán metabolizadas. Las enzimas muchas veces dan productos finales o dan productos intermedios. Y esa ventana no abre. ¿Y la puerta no se dejaron ¿Pero quién la cerró? No abren, No sé, No, ahí una vez abrieron uno y se iba yendo para abajo. Pero con todo el miedo del mundo. Sí, porque se caiga esa y después no saben a mí, no sé. Déjela en su total, en un rato nos vamos a quedar solo nosotros en la universidad prácticamente. O sea, no te entendí al principio, lo demás no te entendí. Ok. La sacarasa se actúa sobre disacáridos para llevarlos a monosacáridos, no es otra cosa que una amilasa. Actúa sobre la sacarosa, que es un disacárido, rompe esos enlaces glucosídicos y los transforma en monosacáridos, glucosa o fructosa. Con las peptidasas muchas veces ocurre que se generan compuestos intermedios para que sean otras peptidasas lo que los lleven al producto final, por llamarlo de alguna manera, o a la molécula del tamaño que pueda ser absorbida. Ribonucleasa y desoxirribonucleasa son peptidasas, actúan sobre los ácidos nucleicos. La desoxirribonucleasa sobre el ARN, la ribonucleasa sobre el ADN, y generan como producto nucleótidos. Son parte de las proteasas. Sí, esos son peptidasas o proteasas. Entonces fíjense, antes de ver la lactasa, que también es otra Ya, ¿puedo ver un momentito? Dijo que la ribonucleasa actúa sobre el ADN, ¿cierto? la ribonucleasa sobre el ARN y desoxirribonucleasa sobre el ADN. Esos son ácidos nucleóticos. ¿Y qué van a hacer? Los van a reducir a nucleótidos, que es una estructura más pequeña. Entonces, la lactasa, al igual que la sacarasa, es una glucosidasa que va a atacar a la lactosa, que es el azúcar de la leche. Pero entonces fíjense ustedes, allá vimos a la desoxirribonucleasa y la ribonucleasa que actúan sobre los ácidos nucleótidos para dar, actúan sobre los ácidos nucleicos para dar nucleótidos. Y acá la fosfatasa va a actuar sobre esos nucleótidos para dar bases purinas y pirimidínicas. Las purinas, adenina y guanina, y las pirimidínicas, citosina, timina, uracila. Entonces, las ribonucleasa y la desoxirribonucleasa actúan sobre ácidos nucleicos, dan nucleótidos, y luego son nucleótidos, son atacados por la fosfatasa para dar las bases nitrogenadas, purinas y pirimidínicas. ¿La lactasa forma parte de cuál
de las amilasas. ¿Cuál? La lactasa. Perdón, sí. La lactasa dijo que era parte de las glucosidasas. La glucosidad, dije Glucosidasas. Son amilasas. Claro, son amilasas, actúan sobre los enlaces glucosídicos para llevarlos a monosacáridos. Entonces la lactasa y la sacarasa forman parte de las amilasas. Pero la fosfatasa. No, la fosfatasa está ribonucleasa, desoxirribonucleasa y fosfatasa son de las peptidasas o proteasas. Peptidasa con C. Sí. No, con P, porque es peptídico. Peptidasa de péptidos. Ok. Fíjense. La renina actúa en el coagulado de la leche. ¿Qué es el coagulado de la leche? Simplemente separar la parte líquida de la sólida. En la sólida, está la caseína, que es la proteína de la leche, y esto es lo que se llama suero. En los lactantes, Oye, había una canción de Candance, el tema que hablaba sobre las bases nitrogenadas. ¿No se forma parte de la amilasa, verdad? no, la renina es, si la segregan las criptas gástricas que actúa sobre el coagulado de la proteína de la leche, es una proteasa. La renina llega y produce el coagulado, que es para separar la parte sólida de la parte líquida, donde está la proteína en la leche. Entonces, cuando el alimento llega al estómago del mono gástrico, lo primero que actúa es la renina. Cuando se separa la caseína, se segrega ácido clorhídrico y actúa la pepsina, que también la segregan a ambas las criptas gástricas. ¿Y qué hace esta pepsina? Que actúa sobre proteínas vegetales o proteínas animales, actuar sobre esta caseína, que es una proteína de origen vegetal o animal. Animal. Y esta caseína, ¿a qué va a ser transformada? A polipéptido. A polipéptidos, y va a pasar aminoácidos en el duodeno. En el caso de las proteínas vegetales, no actúa la renina, actúa la pepsina, llevando esas proteínas vegetales a polipéptidos o cadenas polipeptídicas. ¿Dónde te perdiste? Desde renina. Ok. La renina o fermento lácteo. Llegó la leche al estómago del monogástrico lactante. Ok. El organismo necesita separar lo líquido de lo sólido, porque en lo sólido es donde están los principios nutricionales. Esa separación de caseína de la parte líquida se conoce como coagulado de la leche. Ok. Esto lo hace la renina. Luego la pepsina actúa sobre esta proteína de origen animal y la lleva a polipéptidos o cadenas polipeptídicas. En el caso de las proteínas vegetales, llámese ya un animal herbívoro que no es lactante, ¿verdad? Y que ya está consumiendo pasto. En el caso de esas proteínas vegetales, cuando llegan al estómago, se segrega ácido clorhídrico, las criptas gástricas van a segregar pepsina, y la pepsina va a actuar sobre esa proteína vegetal, llevándola también a cadenas polipeptídicas o polipéptidos. Solo que la pepsina
para actuar sobre la caseína primero requiere de la renina, mientras que para la proteína vegetal que viene en el pasto, ella va a actuar directamente. Ok, Ahora ya entendí. sí. Sí, perfecto. La maltasa que actúa sobre la maltosa, que es un disacárido, ¿es una qué? Una amilasa va a llevar de disacárido a monosacárido, que es glucosa. Como disacárido, el prefijo dice 2, tiene 2 moléculas y esas 2 moléculas se separan para dar 2 de glucosa. Habíamos partido de la renina, ¿verdad? De la caseína, y que esta caseína o proteína de origen vegetal eran atacadas por la pepsina para producir cadenas Polipeptídicas. polipeptídicas. ¿Es la proteína animal? ¿No? No, la proteína animal, en este caso la caseína, pero todas van a llegar aquí a cadena polipeptídica, porque después, ¿qué va a pasar en el duodeno? El páncreas exocrino segrega tripsina y quimiotripsina, que también son proteasas, y estos por cadenas polipéptidas las van a llevar a monómeros o oligopéptidos, que no son otras cosas que los aminoácidos. Entonces, desde que llega la proteína, sea de origen animal o vegetal, son atacadas por otras proteasas que las llevan a cadenas polipéptidas o polipéptidos de gran tamaño. Y luego de eso son atacados por la pepsina y luego al final tripsina y quimiotripsina, que las produce el páncreas. ¿Para qué? Para finalmente llevarlos a aminoácidos, que es lo que se requiere para poder ser absorbido y realizar todo el proceso metabólico. Entonces, fíjense, vimos ahorita qué son las enzimas digestivas, dónde se encuentran, qué función tienen, que inclusive están en el interior de la célula en los lisosomas. Freddy, chámate. Y que las enzimas digestivas están desde la saliva, boca, entonces, ¿dónde existen todas las enzimas? En todo el sistema digestivo, el tracto digestivo. Saliva, jugo pancreático, jugo gástrico, jugo intestinal. Vimos que hay 3 grupos que son lipasa, peptidasa y amilasas. ¿Y a qué sustratos atacan? Que sobre todo las peptidasas tienden a generar un producto intermedio que requiere la acción de otras peptidasas para ser llevado a oligopéptidos o monómeros o aminoácidos, como lo quieran llamar, es lo mismo. La secreción enzimática en el intestino. Vamos a empezar por ver qué es el proceso de digestión. El proceso de digestión no es otra cosa que una serie de transformaciones que sufren los alimentos desde que son tomados y a todo lo largo del sistema digestivo. Ahora, esos procesos, ¿cuáles son? O transformaciones. Transformaciones mecánicas, transformaciones físicas, transformaciones químicas, enzimáticas y microbiológicas. ¿Cuáles serían las mecánicas? La masticación. La física, la agitación en el estómago para mezclarlo con los jugos gástricos. Por supuesto que hay transformaciones químicas. Y la acción de las enzimas y la acción de los microorganismos. Ahora bien, todo ese proceso de transformaciones es la digestión, pero se requiere algo adicional para que todas esas transformaciones se den, y son las secreciones de las glándulas anexas.
¿Cuáles son esas secreciones? Saliva, moco, páncreas y la hepática. ¿Y qué características tienen esas secreciones? Que contienen enzimas, por supuesto, para transformar los sustratos, Ácido. ácidos y bases para mantener el pH y que haya el equilibrio en las reacciones, sales biliares y sales como el bicarbonato para mantener ese pH cerca de la neutralidad, el agua como agente disolvente o vehículo, y los electrolitos, por supuesto, para todo proceso de transporte activo. Pero no solo hay esas secreciones ahí, sino que también las tenemos a nivel de glándulas gástricas y las intestinales. Y todo este proceso que empezó con transformaciones mecánicas, físicas, químicas, a través de secreciones que tienen cierta constitución, culminan en la absorción y la expulsión de lo que no se absorbe. Todo esto es el proceso de la digestión. Ahora, ¿qué pasa con los alimentos? ¿Por qué es necesario un proceso de digestión? Pues los alimentos son consumidos en moléculas de gran tamaño. ¿Qué tipo de moléculas? De carbohidratos, de proteína cruda y de grasa, que necesitan a través de todo este proceso llegar a un tamaño para que puedan ser absorbidos. Los carbohidratos vimos que los llevamos a ¿qué? Glucosa. La glucosa, la proteína cruda, Aminoácidos, las grasas, ácidos grasos y glicerol. glicerol, ácidos grasos. ¿Y para qué lo llevamos? Para que, lo que les dije ahorita, para que puedan atravesar la membrana protectora o mucosa del intestino delgado, ser absorbidos a través de esa membrana desde el lumen o luz intestinal, llevados al sistema linfático, sanguíneo y de ahí a todos los tejidos u órganos donde se requieren para procesos metabólicos o para ser depositados. Entonces, todo este proceso digestivo requiere una serie de secreciones con ciertas características para tener una finalidad que es absorberlos, reducir las moléculas de alimentos a un tamaño que puedan ser absorbidos para que luego sean transportados y finalmente utilizados en procesos metabólicos o ser depositados para utilizarlo posteriormente. Todas esas funciones del sistema digestivo, todas esas secreciones, toda esa reabsorción y toda esa motilidad para ir moviendo el contenido digestivo a través de todo el tracto está bajo control hormonal y nervioso. Sin ese control no hay integridad de funcionamiento en el conducto gastrointestinal. En función de eso, se considera el conducto gastrointestinal como el órgano endocrino más grande de todo el organismo, del monogástrico en este caso y de nosotros también. ¿Por qué? Porque segregan diferentes tipos, 15 tipos de células interendocrinas. Y estas células interendocrinas tienen 3 controles, segregan 30 tipos de péptidos o aminas que van a tener controles o acciones hormonales. ¿Qué tipo de acciones hormonales? Paracrino, que es cuando una célula segrega una hormona, esta va a otra célula donde va a producir cambios afectando su comportamiento o sobre todo la división, la diferenciación o división celular. Este es el efecto paracrino. El efecto endocrino es cuando una célula
segrega hormonas, pero no van a otras células, sino que van al torrente sanguíneo a realizar otro tipo de funciones, como por ejemplo metabólica, tasa de crecimiento, y el efecto neurocrino, que es cuando una célula segrega una hormona. Esta célula por lo general son las neuronas o glándulas nerviosas, y estas hormonas van a controlar funciones o impulsos nerviosos. Ahora, ¿para qué el conducto gastrointestinal segrega estos péptidos que segregan, segrega el conducto gastrointestinal, segrega células endocrinas que segregan esos péptidos, y esos péptidos tienen esos tres tipos de acción hormonal? Primero, van a controlar funciones secretoras, mantienen la integridad de toda la mucosa, porque al controlar funciones secretoras, lo que van es a proteger la mucosa. Regulan la cantidad de secreciones y controlan o armonizan toda la motilidad de todo ese conducto gastrointestinal. Y adicionalmente, una de las más importantes, de las funciones más importantes, que monitorean el estado nutricional y energético del individuo. Para todas estas funciones, o sea, tenemos por qué el conducto gastrointestinal se considera el órgano endocrino más grande del organismo. Tenemos que genera una serie de células endocrinas que tienen acciones hormonales para controlar todas estas funciones. Pero también se debe desarrollar un eje cerebro, CGI o CGI cerebro, que regule ingesta, que controle digestión, que controle absorción a través de todas estas hormonas. Pero ese conducto también debe apoyarse con el sistema neurológico. ¿Para qué? Para que todo el conducto gastrointestinal funcione de manera integral y coordinada. O sea, los procesos de digestión son ordenados. Y son ordenados no por casualidad, sino por este eje que se forma entre el CGI y el cerebro. ¿Para qué? Para que funcione de manera coordinada. Entonces, en conclusión, ya sabemos por qué el CGI es el órgano endocrino más grande del organismo. No es porque vaya desde la boca hasta el recto, sino por la cantidad de tipos de células endocrinas que segrega, de los péptidos y las aminas, y de las funciones hormonales o las acciones hormonales que tienen todos estos péptidos y aminas, pero también de que hay un eje CGI cerebro que ayuda a controlar todas esas funciones y mantener una función integral y coordinada. Entonces, hormonas gastrointestinales. ¿Qué son las hormonas gastrointestinales? Simplemente sustancias químicas que segregadas en algún segmento del sistema digestivo tienen que ver con regulación de la digestión. Las hormonas gastrointestinales tienen 4 características distintivas que son muy importantes. Primero, que deben ser liberadas por esas células enteroendocrinas que vimos ahorita, que están a todo lo largo del sistema digestivo, pero que esa liberación tiene que ver con la ingestión o la digestión de alimentos. La segunda, que deben actuar sobre otras células del conducto gastrointestinal. ¿Y a través de qué actúan estas células sobre estas otras? Porque actúan
o cómo actúan o qué hacen. Lo acaba de decir, ¿verdad? Sí. Que regula la ingesta. No. O sea, las Estas células o estas hormonas gastrointestinales, perdón, cuando las liberan las células enteroendocrinas, deben actuar sobre células ubicadas en el CGI. O sea, me imagino que estas como que activan la producción de enzimas o algo parecido para el CGI. A través de que se forma con el cerebro. ¿De qué estamos hablando? De hormonas gastrointestinales. ¿Y qué acción tienen esas hormonas sobre estas células? La acción paracrina, la acción neurocrina, la acción endocrina. Esa es otra característica que deben tener. Que si hay extirpación de un nervio o que deje de funcionar un nervio, pero ya se segregaron esas hormonas, su acción sigue funcionando. Y por último, y la más importante, es que se hayan tomado muestras del material del CGI, se lleven a un laboratorio, se aíslen, se identifiquen sus estructuras y cuando se vuelvan a inyectar tengan el mismo nivel de actuación que tenían cuando el animal consumió comida. ¿Por qué es importante que estas hormonas se tomen de un material, de un segmento del conducto gastrointestinal y que sean identificadas su estructura química y aislada? Y que después se vea que funcionan igualito como si nunca se hubieran sacado de ahí. ¿Por qué es importante eso? Para el estudio. Sí, pero ¿el estudio qué? De ellos que está funcionando bien el sistema. Eso tiene una funcionalidad. ¿Qué creen ustedes que es? Funcionando bien. Para que así vayan a otras zonas. Ah, no, permite ver qué tan óptimo está funcionando el sistema. Medicamentos, fármacos. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas hormonales o el animal tiene un problema metabólico porque falta alguna hormona y se sepa cuál es la hormona y cuáles son sus funciones, se busca un fármaco que haga esa función. Por eso es tan importante. O sea, ¿qué se hace? Se agarra una muestra, se conserva, por supuesto, se lleva al laboratorio, eso se toma. Ustedes han hecho frotis y cosas de esas. En la anatomía 20 giros. Sí. En histología. Y no, ¿ya vieron histología? Sí. Y no hicieron, Vimos en el microscopio, pero no hicimos. no prepararon frotis, no llevaron tejido, nada más lo identificaron. La profe traía ya las La muestra platinas. lista. Ah, qué triste. Nosotros en microbiología hacemos todo eso. ¿Qué es lo importante? Te llevaste tu muestra al laboratorio bajo condiciones especiales, la tomaste, agarraste una cápsula de Petri, hiciste un agar, aislaste la muestra, la metiste al microscopio, identificaste su estructura química y ya sabes que eso es tal hormona que hay ahí. Y después la replica. Y de esa manera tenemos los fármacos. Por eso es que es importante ese último punto. Ahora fíjense, hablábamos que esas hormonas son polipéptidos. Mira, Barbato. Es lo importante, sabemos que esas hormonas son polipéptidos y aminas y que las produce ¿quién? ¿Dónde se consiguen? La proteína. No, acuérdense que vimos que el conducto gastrointestinal tiene una serie de 15 tipos de células enteroendocrinas que segregan estas hormonas o polipéptidos y aminas. Esas hormonas muchas veces tienen una función en el sistema digestivo, pero también van a otra parte en donde no tienen una función digestiva, sino otro tipo de función, pero que se relaciona con el conducto gastrointestinal y ese eje cerebro CGI. Grelina estimula la secreción de la hormona de crecimiento en la hipófisis,
pero también domina la parte del consumo, del apetito. Entonces, en una parte se comporta como una célula, como una hormona gastrointestinal, y en la otra como una hormona normal para que se produzcan otro tipo de hormonas. ¿A qué se debe esa dualidad de conducta o esa capacidad? Muchas de esas hormonas se encuentran en familias de péptidos. Y estas familias de péptidos tienen integrantes, por llamarlo de alguna manera, o algunos tipos de hormonas, que tienen esa doble función. Porque, número uno, tienen cadena similar de aminoácidos, cadena igual de aminoácidos, o tienen la misma afinidad por diferentes sustratos. Y la tercera característica que les da esa capacidad es cuando se dan péptidos por acción central o por acción local. Sabemos que es esa administración central y local de péptidos. Okay. Hay dos formas de aplicar péptidos al organismo cuando se requiere. La central se usa principalmente cuando se van a hacer terapias o tratamientos hormonales. Cuando se requieren estos dos manejos, los péptidos se aplican de manera central. ¿Cuál es la vía de aplicación o cómo se aplica? A través de vía sanguínea. ¿Para qué? Para que ellos vayan, aparte del organismo, y controlen diferentes procesos. Y entre esos diferentes procesos que controlan por esa vía sanguínea puede ser metabolismo o cualquier proceso relacionado con el sistema de inmunidad o inmunológico. Se aplica vía sanguínea, pero ¿cuáles son esas vías? Intravenoso, intramuscular, falta una. No, sí. No, subcutánea. Subcutánea. ¿Por qué se usan estas vías? Para evitar que haya degradación del péptido en el sistema digestivo. Entonces, el péptido se puede aplicar central o local, llamémosla local, y tiene el mismo efecto por cualquiera de las dos vías. Esa es la otra característica de esta familia de péptidos, que puedan actuar en una parte con una hormona gástrica y en otra comportarse de otra manera. La aplicación local se realiza más que todo cuando se requieren tratamientos de restauración. Local, tratamientos de restauración o regeneración. Por lo general, estos son regeneraciones de tejidos o piel. Se aplica localmente el péptido para que incremente su eficiencia de uso sobre el tejido que necesita esa regeneración. Y se puede aplicar por dos vías. Directo al tejido, a la parte local de la piel, usando cremas o sueros. Sí, cremas tópicas o sueros. Y se pueden aplicar subcutáneos directamente al tejido que está dañado. Entonces, aplicando un péptido de estas familias de péptidos que tienen todas esas características que vimos ahorita,
debe tener la misma acción cuando se administra, una acción cuando se administra centralmente y otra cuando se hace localmente el mismo péptido. ¿Cómo se aplica el suelo por inyección? Sí, aplica el suero subcutáneo, aplica el suero intravenoso. ¿Cómo? ¿Se aplica suero intravenoso? ¿Dónde? En la central. Pregunto, animales. Intravenoso. ¿Es intravenoso? Sí, claro. Claro, todo depende del tipo de hidratación. Claro. También puede ser subcutáneo cuando es más rápido. Sí, claro, lo que pasa es que cuando veamos metabolismo, vamos a ver enfermedades metabólicas, vamos a ver trastornos hidrolíticos, o hidroelectrolíticos, perdón. Y vamos a ver los tipos de deshidratación en función de los niveles de sodio en plasma, y en función de esos niveles de sodio se aplican suero glucosado o otro nombre, La dextrosa. dextrosa, todo eso dependiendo de esos son tratamientos locales, aplicaciones locales. Yo he visto cómo aplican la dextrosa. Eso se aplica Porque ¿qué necesitas regenerar tú en una deshidratación? La dextrosa. ¿Qué dijo? Sí, pero necesitas regenerar tejido, necesitas regenerar células que están deshidratadas Glucosa. y ya no están realizando su función metabólica. Por eso es que hacemos la prueba, que es lo primerito que tenemos que hacer cuando llegue el animal deshidratado. Una química. No, la... Levantarle el... Si se tarda mucho. Y de ahí sí, una química, que es lo que está pasando ahí. Porque lo único que nos va a decir el tipo de deshidratación es un examen bioquímico. de química o físico-químico que nos va a decir qué está faltando y cómo debemos suministrarlo. Porque a veces si uno se equivoca suministrando lo que no es, No sirve para nada. se mata al animal. Puede matar queriendo hacer un bien. Aplicaste otro suero que no era, una solución glucosada, cristaloide. Entonces se empeora la cuestión. Ok, fíjense, las hormonas digestivas. Este material no es mío, pero está un poquito complicado de entender porque yo no sé. Esto creo que lo hizo fue una muchacha en una universidad en Colombia, pero está un poquito complicado. La gastrina, ok, se origina en el píloro, pero ¿qué controla la gastrina? Movimientos del estómago, tanto distensión como contracción. ¿Y para qué sirve que la gastrina, que la genera el píloro, controle este mecanismo? Para que las glándulas o las glándulas gástricas segreguen secreción ácida. ¿Y para qué necesita el organismo del animal una secreción ácida en el estómago? Para agradar los alimentos. Para activar el pexinogeno y que comience la digestión de las proteínas. Entonces la gastrina es una hormona que se segrega en el píloro, que controla los movimientos del estómago, tanto distensión como contracción, y de esta manera estimula que las glándulas gástricas segreguen ácido. Enterogastrina o enteroquinina se produce en el duodeno. Pero ¿qué controla esta hormona? No controla en sí la producción de ácidos grasos, controla la producción de bilis, porque la bilis va a ayudar a la dieta de las grasas, y de esta dieta sí se van a obtener ácidos grasos. ¿Okay? Entonces, este es el control y el funcionamiento de enterogastrina. Que tiene otras funciones adicionales, sí, inhibe la motilidad y secreción gástrica. ¿Y para qué le funciona esto al organismo del animal? Para que se pueda absorber los nutrientes, reducen el paso del quimo para que pueda ser absorbido. Ya.
Vamos a analizar. Tenemos la bilis. Ok. Se segrega la bilis, se segrega, se produce la emulsificación de las grasas, también después viene la lipasa, y eso es lo que da los ácidos grasos. Inhibir la motilidad y la secreción, lo que le está indicando al organismo es: ya no produzcas más bilis ni nada de eso porque se acabó la digestión. ¿Ok? Entonces, así como ella activa y la desactiva. Porque acuérdense que en algún momento les dije, no me acuerdo si fue este semestre pasado, o cuando vimos la clase de la secreción en el intestino. Gastrina, pero ¿Qué pasa? Que, o cuando vimos ahorita todo lo que necesita la digestión de las secreciones, que el organismo necesita tener un balance ácido-base. ¿Para qué? Para que se den sobre todo las reacciones redox y se pueda dar el metabolismo. Entonces, si no hay una inhibición de la motilidad que indique al organismo, se acabó la digestión y no se deja de segregar enzimas gástricas, se generan problemas luego de digestión o problemas de diarreas o problemas a nivel de toda la parte final del tracto digestivo, sobre todo el duodeno, que es una zona en donde se producen úlceras pépticas por nada. La secretina y pancreosimina, estas dos enzimas, ambas se segregan en el duodeno, pero ellas van a coordinar o a dominar, no, a controlar la producción de aminoácidos y polipéptidos, pero no de manera directa, sino que secretina y pancreosimina estimulan función pancreática que va a segregar peptidasas para pasar los péptidos a polipéptidos, y va a segregar hormonas como la tripsina y la quimiotripsina para entonces pasar estos polipéptidos a aminoácidos. Entonces la secretina y la pancreosimina se segregan en el duodeno, pero ellas realmente estimulan la producción de enzimas en el jugo pancreático para que el mecanismo de producción de polipéptidos y de aminoácidos se active y pueda haber la digestión enzimática. ¿Se acuerdan? Creo que fue en conejo o en caballo. Conejo. Hablamos de la colecistoquinina, ¿verdad? Sí. ¿Qué controla? Simplemente movimientos. ¿Movimientos de quién? Contracción y distensión de la vesícula biliar. Aquí no hay secreción, aquí hay contracción y distensión del esfínter de Oddi. ¿Sobre qué actúa ese control de esas secreciones de la vesícula biliar y del esfínter de Oddi? Sobre la digestión de las grasas, y por eso es que se dice que la colecistoquinina controla los movimientos de la vesícula biliar y del esfínter de Oddi de contracción y distensión, para de esta manera poder controlar el mecanismo de producción de grasas a través de la digestión. Recuérdense que la bilis recibe, la vesícula biliar recibe la bilis del intestino, del hígado, perdón. Para pasarla al duodeno necesita expulsarla, llevarla por el conducto biliar común, pero el esfínter de Oddi es el que va a controlar la cantidad de bilis y de lipasa que ahí llega en función del alimento que hay ahí.
Que es el problema que tiene el caballo, que el caballo no tiene vesícula biliar. Y como no tiene vesícula biliar, tiene que comer 3-4 veces al día para disminuir el problema de ¿qué? De sales biliares en duodeno. Enterocrinina, miren. La enterocrinina no se genera aquí. Se genera en lo que se llama antropilórico o píloro y va al estómago. ¿Por qué? Porque estimula la secreción del jugo intestinal, pero para producir productos finales de la digestión. Porque no se genera en el yeyuno, porque en el yeyuno no hay glándulas, porque ahí las estructuras que hay es para absorber. Entonces la enterocrina se genera en el antropilórico o en el píloro, estimula la secreción de jugo intestinal, que también tiene enzimas, sobre todo en el ribete del cepillo, y que van a ayudar a la digestión enzimática final, que va a generar productos finales, aminoácidos, glucosa, glicerol. Y vamos a ver estas dos últimas. Bueno, la grelina ya vimos que controla el apetito, pero fíjense, este péptido inhibidor vasoactivo es una de las hormonas gastrointestinales más importantes. ¿Por qué? Porque ella controla la producción de enzimas del páncreas, pero también de producción de bilis desde la vesícula. Y si ella no controla ninguna, o no, esto no se controla, o no hay secreción de enzimas, ni secreción de bilis, y no hay digestión ni generación de productos finales. O hay mucha secreción y puede haber otros problemas. Si no hay secreción de productos finales, ¿qué se va a acumular? Una serie de carbohidratos, una serie de proteínas, de péptidos que llegaron ahí, y esas acumulaciones a la final afectan a la absorción. ¿Y no, por qué la afectan? Porque las enzimas no pudieron realizar su trabajo de llevarlos a moléculas más pequeñas para que sean absorbidos y puedan ser aprovechados. Entonces fíjense la importancia de las enzimas que actúan sobre qué. Ajá, ¿cómo se llama todo eso de manera general? El conducto, el tracto. No, las enzimas actúan sobre sustratos de manera general, y las hormonas que hacen controlar funciones a través de las acciones hormonales paracrinas, neurocrinas, endocrinas en todo el tracto o conducto gastrointestinal, para que todos los procesos se den de manera ordenada. Entonces vimos ahorita las hormonas gastrointestinales, cuál es su definición, las 4 características que deben cumplir, de las cuales esta es muy importante. Luego vimos que esas hormonas están agrupadas en familias de péptidos y que pueden actuar de maneras distintas, o sea, pueden actuar de una manera en la parte digestiva y de otra manera en otra parte, gracias a estas 3 características que están acá, que es las secuencias similares de aminoácidos, o que tienen la afinidad por los mismos receptores, o que un péptido puede actuar de una manera cuando se da centralmente y de otra manera el mismo péptido cuando se da localmente. Bueno, vimos las diferentes hormonas digestivas, vimos 1, 2, 4, 6, 8 tipos de hormonas. ¿Qué hora es? 4:30. Ya nos vamos, chamo. Bueno, pero llegué. Bien. Miren, el hígado. Sí, claro que lo vi. Esa lámina ya la vi.
Que nos dijo que el hígado siempre tiene 13% de Ah, ¿y dónde lo vimos? En En la última clase pasada. Claro, lo tengo aquí. Sí, pero literal. Después dice que tiene 3 funciones. no, principales. eso no. Ah, eso Esa no. no. Hasta repetido. Pero la primera es la misma. No, las dos primeras son las mismas. No, no, no. Pero fíjense, bueno, ya sabemos las funciones. Exacto. Les hablé, escúchenme, les hablé de algo en esta clase, que estas son ¿qué? Son las 3 funciones principales. Las 3 principales funciones. Y porque yo les di a ustedes a eso, eso era en esta clase. Cuando hablamos de Con la las primera. primeras láminas. Después Después de las hablar de láminas. las Tengo que creencias, revisar porque de las se colió, creencias. eso no era de esa clase, eso era de esta. Bueno, terminamos más rápido. Ganar. Las 3 principales funciones, porque estas 3 funciones envuelven a las que vamos a ver hoy. Que son las, si vimos esas láminas, vemos las otras, solo que esta es la que es distinta. Aquí hay una serie de funciones que hace el hígado, ¿verdad? Pero si lo vemos aquí, producción de bilis, ¿para qué? Para transportar los desechos, pero también para las actividades de digestión de grasa. Donde tenemos la bilis, se produce la bilis para esa digestión, pero la bilis también ayuda a eliminar todos esos desechos de la sangre que filtra y que procesa el hígado. Producción de ciertas proteínas para el plasma sanguíneo. ¿Cuáles son esas proteínas? Las de baja densidad y las de... Las lipoproteínas y la albúmina. La albúmina es la principal proteína del plasma sanguíneo y su principal función es la presión. No recuerdo si este es el nombre, se lo digo cuando pase la lámina, le digo, pero creo que es presión secótica. Esta presión secótica es la principal función de la albúmina. ¿Qué hace? Impide que el líquido sanguíneo se vaya hacia los tejidos. Y también ayuda al transporte de vitaminas, medicamentos, electrolitos. Las lipoproteínas, bueno, ya sabemos la función que tienen las lipoproteínas de alta densidad, de baja densidad. Una lleva colesterol a los tejidos, la otra lo retira para evitar y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Bueno, producción de colesterol y proteínas especiales, ya la vamos a hablar. Usa la glucosa y el exceso lo convierte en glucógeno. El exceso se convierte en glucógeno y se almacena para cuando se necesite, o como dice acá, metaboliza los hidratos de carbono, almacena el glucógeno, después que lo transforma en glucosa, si lo requiere, lo transforma en glucosa, de glucógeno a glucosa, que se llama ¿cómo? Gluconeogénesis. Glucogénesis. Glucogenólisis. Ruptura. Gluconeogénesis, acuérdense que es la producción de glucosa a partir de compuestos distintos a los carbohidratos, lactato, propionato, glicerol y aminoácidos. La gluconeogénesis se realiza cuando no hay como suficiente, una fuente externa de glucosa, ¿no? Por lo general, el organismo recurre a la gluconeogénesis cuando las dietas son bajas en energía. En el caso de los rumiantes no, porque ellos no son muy eficientes manejando niveles de glucosa y almidón y siempre recurren a gluconeogénesis y a un ciclo que se llama ciclo de la pentosa fosfato. En el caso del rumiante. Pero ese es los rumiantes, ¿no? Profe, una pregunta rápida. Los cuerpos cetónicos también se forman cuando no hay como que cuando hay deficiencia de glucosa de la dieta. No, los cuerpos cetónicos es otro cuento. No hay exceso de ácido. Cuando se da exceso de proteína, exceso de proteína cruda, No, que se crea se crean aminoácidos. Los aminoácidos se metabolizan a través de la transaminación y la desaminación oxidativa.
Esta los segrega, los fermenta parcialmente y quedan cadenas carbonadas para producir energía. Esta los totalmente y sirven de sustrato para otras rutas metabólicas. Pero cuando yo estoy dando en exceso de proteína y el exceso de aminoácidos sobrepasa la transaminación y a la desaminación, esto se va para sangre, esto va a producir los grupos aminos que en sangre se transforman en amonio y se produce exceso y puede haber intoxicación. Lo otro es que estos excesos de aminoácidos pueden transformarse en glucosa. Esto es algo que puede pasar y viene la intoxicación por amonio. Pero este exceso de aminoácidos y de amonio, este exceso de aminoácidos y en consecuencia de amonio, puede formar, va al hígado y se desecha como urea. Puede producirse glucosa, no del amonio, sino de los aminoácidos. Pero se forman los alfa-cetoácidos. Y los alfa-cetoácidos incrementan el nivel de cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos disminuyen o acidifican el pH en sangre, causando problemas de úlceras gástricas en los animales. Sí, entonces no se puede dar exceso de proteína porque elevan los niveles del cuerpo cetónico y acidifica el pH. Y en vacas hay una enfermedad que se llama cetosis, que se da en vacas de alta producción cuando se le da más proteína que energía. Porque el animal no tiene energía, entonces ese exceso de proteína empieza a tomar aminoácidos para producir energía, pero desgraciadamente está produciendo también cuerpos cetónicos. Bueno, pero ahí son acidosis metabólica, acidosis respiratoria. Sí, pero ya eso tiene que ver con la presión de CO2 sanguínea y el problema en el trópico es que cuando hay mucha energía no haya, el animal va a usar mucha más energía en disipar calor y temperatura corporal y en exceso de enzimas que en actividades productivas. Y eso va acumulando, se va sobrepasando la tasa de trabajo. Se va, pero es que aparece una cosa, la desaminación va produciendo amonio también. Y entonces, en la transaminación se ceden grupos aminos y en la desaminación se los quitan y termina transformándose en amonio para regenerar el alfa-zeta glutamato. Glutamato. Se genera un glutamato y se genera amonio. Porque los glutamatos son los transportadores de grupos aminos. Son aminoácidos. Entonces, cuando se transforma de alfa-cetoglutarato a glutamato es porque recibió un grupo amino. Y cuando se regenera es porque de ese aminoácido que se formó nuevo se trae el grupo amino. Creo que el glutamato también es como neurotransmisor, ¿verdad? Sí, No sé. Ahorita no me acuerdo. El monosódico lo tienen los chimichis. ¿Los qué? ¿Ah? Glutamato monosódico es un conservante. Lo que pasa es que a ustedes no les toca ver ahorita o sea, cuando lo gasten, si van a ver todas las bombas de transporte y cómo actúan todo eso. El monofosfato, el monofosfato, eso que acabamos de ver ahorita.
Esta es una función importante, pero no ocurre en todo el mundo, sino muy especialmente en caballos y dantas, y por eso es que nunca se ve, a menos que tengan hemorragia interna, en caballos con anemia. Proceso de la hemoglobina para el uso de su contenido de hierro. Cuando se muere la célula o el glóbulo rojo, ese hierro que queda ahí, el hígado lo recicla y lo usa para subir la hemoglobina otra vez. En caballo. En caballos y en dantas. La conversión del amoníaco tóxico ya lo vimos, que se convierte en ¿qué? En urea y se desecha en orina. Pero el rumiante no dice, ¿no? El rumiante la aprovecha. Bien. El rumiante, Lo del ciclo de nitrógeno. claro, el rumiante lo aprovecha, pero todo tiene un límite. Si ustedes le dan mucha urea a un rumiante, más del 3% de la dieta se le da en urea como fuente de nitrógeno no proteico para que haya producción de proteína microbiana, hay intoxicación y se muere el animal. A menos que consigan un litro de vinagre corriendo. Si no tienen nada, litro de vinagre hay que metérselo vía oral. De eso hablamos la otra vez. Okay. Y las últimas funciones, depuración de fármacos y otras sustancias de la sangre para que puedan ser utilizados sin riesgo de toxicidad. Guinea, claro que la regula. ¿Por qué? Porque puede. Porque sintetiza factores de coagulación, fibrinógeno, protrombina, etc. No. Bueno, depurar la bilirrubina, ya sabemos eso, pero esta última es bien importante también. Cuando se producen los desechos, hay dos tipos de desechos: derivados biliares y hemoderivados que están en la sangre. Pues. Los biliares van al intestino delgado y de ahí se eliminan en las heces. Los excesos de hemoderivados van a riñones y se eliminan vía orina. Entonces, hoy vimos, así me dijeron,